Muy buenas. Los que os sentéis a ver Netflix a partir del 12 de diciembre podréis disfrutar de la tercera parte de Puñales por la espalda, subtitulada para la ocasión de Entre los muertos. Esta tercera entrega de Puñales por la espalda 3, vamos a llamarla, que si no el título es muy largo, se estrenó en cines hace 2 semanas, de modo que hay muchos de vosotros que quizá podáis haberla visto. Es una superproducción que realmente magnifica el llamado Murder Mystery, que se ha puesto tan absolutamente de moda en la novela negra, en los bestsellers y también en las películas. A Netflix le funciona de maravilla este género en serie, pero también en película. Y como te digo Netflix, te digo HBO y te digo todas las plataformas. En fin, que es un género absolutamente de moda. La primera película, la primera Puñales por la espalda, fue un sorprendente relato totalmente clásico y divertido, en donde simplemente se contaba la resolución de un crimen con un gran reparto. Esto remitía a películas de Sidney Lumet, películas, adaptaciones de Agatha Christie varias, y que era un desafío casi en un mundo de franquicias para el espectador, que le concedió el beneficio de la duda y hizo muy buena taquilla. Tanta que, fíjate, como E1 fue la productora y distribuidora en horas bajas que la tenía, Netflix aprovechó y la compró, de modo que las subsecuentes secuelas fueron para Netflix, aunque fueron estrenadas en cines, porque los 400 millones de dólares que invirtió para esas dos películas, y que van a 200 por cada una de ellas, una verdadera pasta casi innecesaria para una película de este tipo, realmente daban para ello. Son películas de formato grande, verdaderamente lujosas y con un reparto de campanillas que trasciende el mero entretenimiento televisivo. O sea que, por si cabía alguna duda, con Puñales por la espalda 3, realmente tenéis acceso a una película de verdadero lujo, os guste o no. Os voy a contar primero cómo es el misterio de esta tercera película, que yo creo que se distingue un poquito de la segunda, que era una película más extrovertida, más consciente de sí misma y también más fatua, aunque a mí me siguió gustando, y yo creo que trata de volver a las raíces de la primera película, siendo un poquito más oscura, más cerrada, más modesta, menos despliegue de medios y efectos especiales, aunque probablemente los haya, menos espectacular en definitiva, incluso en la concepción de su reparto, que es más discreto, para hacer una película que, de acuerdo a su ambientación gótica y en un templo religioso, pues trata de ser más sobria, más sombría, más gótica, como te digo, y efectivamente un puntito más espiritual, porque el toque espiritual y el tema espiritual, quieras que no, va a estar ahí. La fe de sus protagonistas va a ser un elemento fundamental en la resolución del caso, y pueden convertirse en fanáticos o pueden convertirse en verdaderos y genuinos admiradores de la fe cristiana, ¿no? Lo que hace Rian Johnson, en realidad, es el director y guionista de la película. Hizo también The Last Jedi, Los Últimos Jedi, la mejor película, a mi modesto juicio, de la última trilogía de Star Wars, y también responsable no solo de las anteriores Puñales por la espalda, sino de la serie Poker Face, que sigue este mismo esquema, y en particular de la tercera película. Ahora te contaré por qué. Bueno, lo que ha hecho es realmente tratar de reflexionar sobre algo que está en nuestra conciencia, en nuestra sociedad, en nuestros medios de comunicación todos los días, y son los líderes tóxicos que tratan de dividir a la gente. Aquí lo canaliza a través de un líder religioso encarnado por Josh Brolin, que todos diremos, es Donald Trump, porque en América están obsesionados con Trump y tal. Puede ser que lo sea, pero yo creo que Rian Johnson ha hecho un esfuerzo relativamente importante para que la película no se quede ahí, sea realmente una alegoría de los líderes, no solo políticos, sino también religiosos, sino de todo tipo, incluso en tu familia, que en realidad gastan una serie de conductas tóxicas y que someten a los demás. Es decir, un ejercicio de narcisismo, que es algo que realmente sí que es muy propio de nuestra sociedad, no solo de Donald Trump. Con lo cual, yo creo que ahí Netflix y muchos autores están un poco rebajando la crítica, reformulando lo que muchos detractores de lo woke han llamado pues así woke, y que también merece la pena extraer algunas cosas y reflexiones interesantes, ¿no? Es una película moral, pero no moralista. Con eso te lo resumo todo. Bueno, antes te decía algunos juegos con la estructura que tiene esta tercera película de una manera particular. Mientras en la segunda y en la primera Daniel Craig estaba presente en todo el largometraje, aquí Rian Johnson sigue la estructura de Poker Face, serie ya finiquitada, pero en donde Natasha Lyonne, la protagonista, siempre salía al final, y lo que te contaban al principio de los capítulos era realmente el caso, con los secundarios excelsos del capítulo en concreto, y que seguía una estructura muy similar a los casos resueltos por Columbo, en donde Peter Falk era el detective
Detective Colombo, pero aparecía siempre muy entrado el capítulo para resolverlo. A él no se le escapaba nada y tú como espectador ya sabías quién era el culpable, por qué lo era y veías cómo le iba a cazar, con lo cual los temas, la moralidad de los episodios te proporcionaban otra clase de intriga distinta a si lo cogería o no lo cogería o quién sería el culpable. Aquí casi que lo sabes desde el principio, aunque también te digo que en realidad no, pero la manera de incorporar, de dejar caer a Daniel Craig, a Benoit Blanc, en la nueva intriga, es muy devedora de esos capítulos de Colombo. ¿Por qué? Porque el verdadero protagonista de esta tercera película es el personaje de Josh O'Connor, visto en la película de Guadagnino, Rivales. Le veréis también en la próxima de Spielberg relacionada con el tema OVNI y de la cual, a fecha de grabar este vídeo, no se sabe todavía el título, aunque esta misma semana van a sacar el tráiler y el título de la película con el estreno de la tercera de Avatar. Así que probablemente cuando veáis este vídeo ese dilema está más que resuelto. Bueno, el caso es que Josh O'Connor y ese personaje de un padre a contracorriente que trata de reconducir a la verdadera fe cristiana a los feligreses de una iglesia dominada por un personaje de una digamos narcisismo brutal como es el de Josh Brolin, yo creo que es el verdadero relato y el verdadero tour de force y la verdadera semilla temática de la película. Y yo creo que Rian Johnson te lo deja absolutamente claro, retrasando todo lo posible la aparición de Benoit Blanc, de Daniel Craig, y realmente haciendo que no todo gire esta vez alrededor del personaje, que también tiene una duda teológica, pero que en todo caso resulta secundaria y complementaria al del personaje de Josh O'Connor. Esto, naturalmente, y el buen reparto que tiene la cinta, te he citado a Josh Brolin, al propio Josh O'Connor, desde luego a Daniel Craig, pero también está por ahí Andrew Scott, que no sale mucho, pero es excelente, Kylie Spaeny, es un buen reparto, también te digo que más discreto al que utilizó en la primera y la segunda película. Da la impresión de que él ha querido realmente poner el foco en el tema, que el tema es más espiritual, más bronco, más intimista, más sobrio que en las anteriores de Puñales por la espalda, que eran más festivas o más familiares y más sardónicas y más paródicas y más cómicas. Esta tiene mucho humor, de hecho es una película inteligente, en algún momento llevan a parodiar a las propias películas de Netflix con un personaje diciendo que van a convertir su historia en una película mala de Netflix y yo creo que con eso pues ya te dice un poco el humor que tiene, el sentido de la inteligencia que tiene Rian Johnson, que vuelve a componer una película absolutamente excesiva, incluso en duración, 140 minutos, que yo creo que por eso distanciará a muchos espectadores y muchos críticos que la considerarán pues un árbol de Navidad con demasiadas bolas y con demasiadas luces, cuando en realidad el esqueleto está bien claro y realmente el propio Johnson no te lo trata de ocultar en ningún momento. Pero bueno, es que estamos en 2025 y el cine es así, y realmente si quieres hacer piezas de género incluso más de cámara como esta, tienes que vestirlo de blockbuster, y Johnson es un director que, pese a que sale de lo indie y los presupuestos pequeños, esto lo sabe verdaderamente bien. Así que verdadera diversión en esta película, que tiene muy pocos puntos flacos. Yo creo que es bastante sólida, es, como te digo, muy excesiva, muy ampulosa, incluso aunque lo sea menos que la anterior entrega, y eso probablemente pues te puede llevar a desdeñarla un poquito, pero eso creo que eso sería una crítica desnortada para una peli que halla muy bien los puntos, que realmente tiene un punto moral pero no moralista bastante interesante, y que es sorprendentemente moderna a la hora de abordar la fe. En esto coincide con otra peli religiosa española como Los Domingos, y es que te da una visión de la religión y de la institución de la Iglesia que es crítica, pero que es para nada sangrante, es decir, que realmente te lo pone como algo necesario y que es una dimensión del ser humano que es muy duro y es muy difícil perderla y que puede ser muy peligroso hacerlo. Ciencia contra fe, eso es un poco el dilema que enfrenta a los personajes de O'Connor y Craig, que son dos excelentes actores y lo hacen fenomenal. Espero que esta crítica te haya parecido igualmente fenomenal. Dame un like, sígueme en X, soy @confecinépata, Juan Manuel González. Sigue el canal L de Cultura, dame el like, deja comentarios, repito. Todas estas movidas que decimos los que salimos en YouTube, pues bueno, aquí siguen siendo ciertas. Así que hazlo, por favor. Y dale a la campanita para que te avisemos de las próximas actualizaciones. Adiós.